Buenas noches, doctor. Nuestro grupo le va a presentar el estudio dogmático sobre los delitos de violencia doméstica. Como primer punto tenemos la conducta. En este caso sería la persona que lesione, hiera, manipule, maltrate psicológicamente y físicamente a otra persona de su núcleo familiar. Luego tenemos la clasificación legal o el tipo penal. Tenemos el artículo 155. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Tenemos el artículo 156. Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en 1/3. Luego tenemos el artículo 157. Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Comete delito de violencia psicológica la persona que busca degradar o controlar acciones, comportamientos, pensamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, manipulación, chantaje, hostigamiento, humillación o aislamiento, o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y será sancionada con pena privativa de libertad de 6 a 1 año. Tenemos el artículo 158. Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes y personas adultas y también personas con discapacidad. Por último tenemos el artículo 159, contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días persona que hiera, lesione, golpea a la mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas con un lapso no mayor a 3 días. Bueno, yo les voy a explicar la clasificación. Por su duración tenemos instantáneo, que el delito se consuma en un solo acto sin ninguna prolongación de tiempo. Tenemos su conducta, que es de acción y omisión, que puede ser el delito en acción cometido mediante una acción positiva, es decir, haciendo algo. Y por omisión es algo que no se debe hacer. El número de actos puede ser unisubsistente o plurisubsistente, ya que el delito se puede consumir en un solo acto o requiere de varios actos para consumirse. Su persecución, tenemos el Estado que persigue el oficio, es decir, que no hay necesidad de realizar una denuncia. Elemento subjetivo es doloso, el autor del delito tiene la intención de causar el resultado típico del delito. El número de subjetivos igual puede ser unisubjetivo y plurisubjetivo, ya que se puede cometer una sola persona o varias personas. Su resultado es material, ya que produce un daño o lesión al mundo exterior. Me presento, soy Mayra y hoy les voy a hablar sobre el tema de la ausencia de la conducta en los delitos de violencia familiar. En la tabla del estudio dogmático analizamos la ausencia de la conducta como un factor que puede excluir la responsabilidad penal, específicamente en relación con dos conceptos claves que son la vis mayor y la vis absoluta.
Comencemos con la vis mayor o la fuerza mayor. Este concepto refiere a un evento imprevisto generalmente de origen natural que impide que una persona actúe de manera voluntaria, como por ejemplo, si alguien se cae accidentalmente y golpea a un familiar, no se considera un delito porque no hubo una intención. Ahora hablemos de la vis absoluta o la fuerza absoluta. Aquí la persona está bajo una fuerza externa irresistible, anulando completamente su voluntad. Como por ejemplo, si una persona está siendo agredida físicamente por un tercero y como una reacción involuntaria golpea a su pareja, esta agresión podría justificarse bajo este concepto. Al igual que con la vis mayor, es poco común que se aplique en delitos de violencia familiar. Sin embargo, en la práctica esta situación es extremadamente rara en casos de violencia familiar, ya que la mayoría de los casos los delitos de violencia familiar no permiten justificar la ausencia de la conducta y bajo estos conceptos, ya que requieren una acción dolosa o negligente del sujeto activo. Atipicidad. La tipicidad se refiere a la ausencia de los elementos que conforman un tipo penal. En términos simples, un acto será considerado atípico cuando no encaja dentro de las características específicas descritas por la ley penal. Como elementos de la tipicidad se identifican varios elementos, como sería el bien jurídico tutelado, que en este caso es la integridad física, psicológica y sexual. El sujeto activo, este bien vendrá siendo cualquier miembro del núcleo familiar. Y el sujeto pasivo, la víctima vendría a ser una mujer o cualquier otro miembro del núcleo familiar. Ausencia de tipicidad. La ausencia de tipicidad ocurre cuando falta alguno de los elementos esenciales que mencioné anteriormente. Estos casos, en estos pueden ser objetivos, subjetivos o normativos, y su ausencia impide que el acto sea considerado como un delito típico. Antijuricidad. Por un lado, se tiene que la antijuricidad se refiere a la violación de un bien jurídico tutelado. En el caso que estamos analizando nos referimos a la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas. Dentro de este concepto también hay causas de justificación que podrían excluir a la antijuricidad, como sería la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber. Y tenemos a la culpabilidad. En esta se analiza la relación que existe entre el sujeto y su intención o el motivo al realizar el acto. Y es importante distinguir que van en sujeto activo, que podría ser cualquier miembro del núcleo familiar, el sujeto pasivo, que generalmente son los miembros más vulnerables del núcleo familiar, el doloso, que vendría siendo cuando el acto es intencional, es decir, que se realiza con la intención de hacer daño, y directa, que en este caso, que el daño coincide directamente con la voluntad del agresor. El caso es sobre la culpabilidad de sujeto pasivo, sujeto activo, doloso y directo. Sujeto activo es cualquier persona del núcleo familiar. El sujeto pasivo es miembro vulnerable del núcleo familiar. Doloso es directa como intención de causar daño y directo coincide con su voluntad. Causas de inculpabilidad. El error esencial del hecho e invencible, falta de nexo causal, miedo insuperable, inmadurez o incapacidad mental. La punibilidad, según los artículos, comenta del artículo 156, será sancionada con las mismas penas privativas de libertad de las sanciones aumentadas de un tercio. El artículo 157, pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Del artículo 158, será sancionada con el máximo de penas previstas en el delito. El artículo 159 será sancionadas con la pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Las excusas absolutorias es legítima defensa de un tercero y el estado de necesidad de un agresor que actuó para evitar un mayor daño. Gracias.